Buenos días, mi nombre es Edaba Garófalo y conjunto a mi compañera Natalie Villenas, hoy haremos el análisis del precio de cierre ajustado de Pfizer entre marzo del 2019 a agosto del 2023. Comencemos. 1. Entendamos los datos. La variable que vamos a estar empleando va a ser el tipo cuantitativo y será el precio de cierre ajustado de Pfizer. Su magnitud es precio y su unidad dólares. 2. Antecedentes. Los autores de este artículo que está siendo expuesto en las diapositivas son Yoslava Garófalo, mi persona, y Natalie Villenas, mi compañera. El artículo se realizó en marzo del 2024 en Quito, Ecuador, y con el fin de entender el impacto de la pandemia en los comportamientos de los precios de las acciones de Pfizer. Consecuentemente, estamos estudiando el precio de cierre ajustado de Pfizer diario. La metodología que decidimos emplear es hacer el cálculo de la tabla de frecuencias, las medidas de tendencia central y a partir de la tabla de frecuencias distintos gráficos, los cuales serán el histograma, el diagrama circular, la ojiva, el polígono de frecuencias y el diagrama de barras acumulado. 3. Objetivos. Objetivos generales. 1. Identificar patrones, tendencias y los cambios en el comportamiento de las acciones de Pfizer en el periodo estudiado. 2. Comprender los factores o razones que influyeron en las variaciones de los precios de las acciones. Y 3. Utilizar medidas de tendencia central, tabla de frecuencias y gráficos para fundamentar las observaciones y conclusiones de nuestro estudio. Objetivos específicos. 1. Construir gráficos para visualizar la distribución de los precios de los cierres ajustados. Serán distintos tipos de gráficos para tener una comprensión más amplia. 2. Comprender cómo evolucionó el precio de cierre ajustado de Pfizer durante el periodo estudiado. Y 3. Sintetizar los hallazgos para proporcionar una revisión general de cómo la pandemia ha afectado el precio de cierre ajustado de Pfizer. 4. Tabla de frecuencias. Como podemos ver aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias, la cual se deriva de una gran cantidad de datos. Debido a que eran demasiados, decidimos emplear la ley de Sturges para calcular el número de intervalos que deberíamos tener. Como resultado nos dio 11 intervalos, no obstante, por criterio decidimos emplear 15. Como podemos ver aquí tenemos nuestra marca de clase, el cálculo de la frecuencia absoluta, la relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. 5. Gráficos. Comencemos con el diagrama circular. Este está hecho en base a la frecuencia relativa y como podemos ver aquí muestra en porcentaje, ¿cómo se llama? A nuestra clase. Ya. Continuamos con el histograma. Para el histograma decidimos usar como variable independiente a los valores ajustados de cierre de Pfizer, que es nuestra variable general, y como variable dependiente a la frecuencia absoluta, lo cual estará en días. Para el polígono de frecuencias decidimos en cambio usar como variable independiente a los valores ajustados de cierre de Pfizer y de variable dependiente a la frecuencia relativa en días. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, profe. Yo soy Natalie Villenas, la otra integrante de este grupo, y le voy a exponer a continuación algunos gráficos, conclusiones, medidas de tendencia central y contextualización de los datos. Bueno, primero que nada tenemos este gráfico de aquí, que es un diagrama de columnas acumuladas, y queríamos mencionar que lo hicimos solo porque estaban las instrucciones, pero que de ahí, por lo general, este gráfico no se suele hacer para variables cuantitativas, sino solo para variables categóricas, por lo cual no lo vamos a exponer. Y vamos a pasar al siguiente gráfico, que de hecho nos va a mostrar una información bastante parecida a este, que es nuestra ojiva, que también trabaja con la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, la ojiva básicamente nos da la información de cuántos días le aportó al total de días cierto valor de cierre ajustado. Entonces, los datos más importantes que sacamos de esta ojiva, como podemos ver, son que el valor que menos días le aportó al total, es decir, que menos observaciones tuvo al final, se podría decir, fue este que está más o menos rondando los 24, 25 millones. De ahí otro que casi no le aportó nada al total de días fue este de 51, 52 millones. Y el que más le aportó, que podemos verlo por la inclinación porque es el más inclinado a la final, es este de 30 millones de dólares aproximadamente, y decimos que es el que más días le reportó porque si escribimos aquí es el que más rápido, el que más inclinado resulta estar, el que más rápido hace subir la curva, por así decirlo. Ya. De ahí tenemos las medidas de tendencia central, que básicamente son media, mediana y moda. La moda nos indicó que que el precio de cierre ajustado que más se repitió fue el de 33.36 millones de dólares. También el precio de cierre ajustado que estuvo en el centro de todos, si es que los ordenáramos ascendente o descendentemente, es de 34.93 millones de dólares. Y el promedio de todos mis precios de cierre ajustados fue de 36.82 millones de dólares. ¿Qué vendría a ser la media? Las conclusiones, finalmente, nos dicen que aproximadamente una quinta parte de la época, que fueron tuvo precios de cierre ajustados que rondaban aproximadamente los 30.71 millones de dólares. En nuestro histograma se reflejaba que justo este valorcito de aquí se repetía aproximadamente 213 días.
de los 1.112 días que eran el total. Es bastante curioso decir que este valor es muy cercano a la moda, aunque no es exactamente la moda, ¿no? Porque la moda era 33,71 millones de dólares, pero bueno, ahí dejamos ese dato. Es decir, que al final sí fue uno de los valores que más se presentó. De ahí el promedio del precio de valor de cierre ajustado de Pfizer fue de 36,82 millones de dólares, mientras que el precio de cierre ajustado eh, o sea, que el precio de cierre ajustado central, es decir, nuestra mediana, fue de 34,93 millones de dólares. Ahora, ¿qué quiere decir esta diferencia entre el promedio y la mediana? Bueno, pues esta variación no es exorbitante, cabe recalcar, pero al final sí muestra que el promedio, al estar encima de la mediana, eh, se vio afectado por valores que probablemente eran muy altos, es decir, hay una simetría positiva del valor, en el valor de la empresa durante toda esta época. Es decir, a la final los valores muy altos que se dieron sopesaron los valores muy bajos o en general sopesaron todo el resto de, todo el resto de valores y tuvieron una influencia un poco alta, porque hizo que exceda la mediana. Ya, de ahí tenemos que las otras dos conclusiones que me parecen de las más interesantes de todo este estudio, que son que el precio de cierre máximo que alcanzó Pfizer fue de 55,90 millones, mientras que el precio de cierre mínimo que tuvo llegó aproximadamente a los 23,04 millones de dólares. La diferencia exacta entre estos dos valores es de 32,86 millones de dólares. Eso quiere decir que hubo algún punto en el que Pfizer duplicó, o bueno, incluso sobrepasa, duplicó o un poco más que duplicó su valor. Y decimos con toda seguridad que duplicó porque próximamente vamos a contextualizar las fechas y todo eso, entonces podemos ver que sí fue un crecimiento y no fue que decreció. Y por última conclusión, tenemos que los precios de cierre ajustados menos comunes fueron 54,81 millones de dólares y 24,14 millones de dólares, que se dieron tan solo en 7 y 8 días respectivamente. También es interesante ver que estos precios de aquí son más o menos, o sea, se acercan bastante a los límites superiores y a los límites inferiores de todo nuestro estudio. Ajá. Ya. De aquí justo era lo que mencionaba anteriormente, que asegurábamos que Pfizer creció, porque estuvimos revisando en una plataforma de compra y venta de acciones, más o menos el valor histórico de las acciones de Python, perdón, de Pfizer, y podemos ver que el precio mínimo al que llegó, que es más o menos 24 millones de dólares, perdón, 23 millones de dólares, se dio en marzo del 2020, justo donde tengo el mouse ahorita. Y el precio, ¿y qué sucedió justo en marzo del 2020? También para contextualizar un poco con noticias, pues en marzo del 2020 comenzó la pandemia por COVID-19, lo que quiere decir que la pandemia de COVID-19 en un inicio hizo que Pfizer baje muchísimo sus acciones. Luego, el precio máximo que se da de este valor, del precio de cierre ajustado de Pfizer, se da más o menos en diciembre del 2021, que podemos ver que es un... Sí, perdón, en diciembre del 2021, más o menos ya se alcanzan los precios máximos que nosotros llegamos a ver en nuestro estudio. Como podemos ver, rondan los 55 millones en este estudio y aquí hay una diferencia de unos 2 millones de dólares y tal vez un poco más. Esto sucede porque esta data no es exactamente la nuestra, pero sí refleja más o menos valores muy similares y de las mismas épocas. Entonces, como podemos ver, aquí alcanza su punto máximo. ¿Y qué sucede en ese punto máximo? Pues Pfizer, eh, perdón, no se pasa la diapositiva. Ya. Pues Pfizer ya estaba facturando muchísimos millones de dólares porque había sido uno de los pioneros en vender vacunas. Aquí, como podemos ver, esta noticia es del 15 de noviembre del 2021, es decir, unos 15 días de diferencia con la fecha máxima, con el precio máximo que acabamos de ver, o de cuando se dio el precio máximo que acabamos de ver. Y listo, profe, ese sería nuestro estudio estadístico sobre las variaciones de precio que se dieron en Pfizer durante la pandemia. Y como conclusión general y final de todo esto, podríamos decir que si bien es cierto, la pandemia afectó a Pfizer en un inicio negativamente y por eso ya podemos asegurar que tuvo un impacto en la empresa, pero que posterior a eso hizo que la empresa llegue a duplicar su valor e incluso un poco más. Listo, profe, muchas gracias. Eso fue todo. Nos vemos la próxima.